Muy buenas tardes, días o noches, según cómo estén viendo este video. Me encanta que me estén viendo en este momento. El día de hoy vamos a hacer una presentación muy rápida sobre algunos recorridos históricos en la educación. Vamos a ver diferentes paradigmas que se han creado. Casi que podríamos decir un cambio, necesitamos un cambio de paradigma, lo estamos viviendo, diferentes percepciones que podemos tener y cómo la didáctica es la que va a marcar la parada. Entonces, empezamos el recorrido básico por la Edad Media. No quiero decir que antes de la Edad Media no hubiese educación, no me vayan a malinterpretar, sino que la educación era más enfocada a lo que ellos hacían. Es decir, ¿quiénes eran las personas que se educaban en esta época? Pues solamente las personas que podían tener los ingresos económicos o que de hecho lo necesitaran, porque realmente la mayoría del trabajo era un trabajo de campo. Entonces, la educación era solamente para las labores. Esa educación en la mayoría de los casos se hacía por medio de tradición de familia en familia, es decir, el padre se la enseñaba a sus hijos y ellos a su vez a sus hijos. Entonces era artesanal, era una educación manual, no había tanto inconveniente. La parte que llamó aquí la atención es que ellos aprendían haciendo. Entonces todos estos colegios que tienen énfasis agrario es lo que hacen. Tienen ciertas tierras, ciertos terrenos en los que utilizan ese espacio para cultivar. Entonces cuando... Uy, tocó por este lado. Entonces los que sí iban a la escuela tenían que aprender primero el idioma latín, que era pues propio en esta época. Ya no todo el mundo lo hablaba. En Colombia se vivió mucho tiempo cuando las ceremonias religiosas las daban en latín, y pues la mitad de las personas, no mentiras, gran parte de las personas no entendía lo que les decían, pero es el reflejo de cómo fue la educación. Entonces, primero aprendíamos el idioma, aprendíamos a leer, aprendíamos a escribir, cosa que no normalmente las demás personas no hacían. No todas las personas lo hacían, ya lo habíamos nombrado hace poco. Y era una perdón, era una educación muy guiada por la religión. Esas eran las características grandes que tenían. Llega la época del Renacimiento con todo su esplendor, con todos sus cambios, con todo el cambio de paradigma que se pudo dar. Entonces ya la religión no es la que manda la parada, ya puede ser la ciencia la que está demostrando y explicando todo. Y ese es otro de los cambios interesantes que podemos dar, es la forma de llegar a la educación, es decir, cómo se está elaborando, cómo se está utilizando el conocimiento a favor de, en contra de. No quiero decir que en algún momento haya sido bueno utilizarlo en contra de alguien o a favor de alguien, pero no, son los diferentes cambios de paradigma que se van ir dando. Entonces en la época renacentista pues volvemos nuevamente hacia el hombre, florecen las artes, la literatura, la política. En este caso la política se vuelve bastante radical. Tenemos caso de Maquiavelo el que establece que la política tiene que alejarse de la moral, pero ese responde a todas las condiciones sociales que se van dando. Cada evento social, cada época tiene algo que va a marcar en la educación, y esos son uno de los fenómenos que no podemos olvidarlos. Eh, bueno, la sociedad renacentista seguimos siendo bastante elitistas, están marcadas las castas sociales, los burgueses o las personas que tenían los recursos económicos, el dinero y demás, son las personas que se van a educar, son las personas ilustradas. En cambio, pues el resto de la población no va a tener la posibilidad de acceso a este tipo de información, a la educación como tal. Llegamos a la época industrial, que no sé por qué no se me... Ah, ya sí, ya muestra la imagen. Hacemos otro cambio totalmente de paradigma, ya no es las labores del campo, no estamos hablando de el primer sector de la economía, ya estamos hablando de uno más tecnificado. Entonces necesitamos que más personas puedan tener acceso a él. ¿Y cómo lo hacen? Pues trabajando. Ya cambiamos el trabajo del campo por un trabajo mucho más técnico, mucho más elaborado, en el cual operamos por medio de una máquina. Son cambios de paradigma, son cambios de pensamiento interesantes para verlos desde el uso del asadón a pasar a oprimir botones o manipular palancas, o depende la máquina, pero son cambios de trabajo. No es fácil tener a una persona que está acostumbrada a hacer un tipo de labor, cambiarla con otros instrumentos y que lo haga de la misma forma y con la misma agilidad. Necesita un proceso de adaptación. Pues la sociedad no lo tuvo, ese proceso de cambio no fue tan inmediato.
En cambio, pues las industrias estaban llegando, necesitaban obviamente la mano de obra y demás, entonces ese tipo de cambio pues generó el choque cultural, tanto que Marx salió, tanto que surgió el ideal y pensamientos tipo Marx en el que el pueblo tendría que tener igualdad de condiciones, los burgueses no tendrían que explotar la mano de obra solamente por intereses propios, pero marca mucho los diferentes hitos sociales. Eso es lo que nos dejaría ver el cambio cultural de la revolución industrial. ¿Qué viene a partir de ello? Que las personas ya no van a trabajar en el campo, van a querer trabajar en las industrias y como tal tienen que aprender. Entonces las escuelas van a permitir eso, entonces van a tener que tener ciertas habilidades y ciertas capacidades para poder trabajar dentro de la misma industria. Yo creo que estamos viviendo esa época o llevamos bastante tiempo viviendo en esta época en la que nosotros nos preparamos para. No es simplemente una queja, no es el comentario que se tiene que hacer. Es decir, es el proceso normal de la sociedad que nos lleva a eso. Eh, También pues se puede ver que algunos de los avances no han sido para bien, otros han sido bastante obsoletos, pero yo creo que en la invención es necesario eso. En el ejercicio de ensayo-error, se puede ejecutar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque queremos mejorar algunas condiciones y nos damos cuenta que estamos, no sé, a la luz de ello se dan grandes descubrimientos adicionales. A veces llegamos al punto de ver la educación como si fuéramos simplemente fábricas o simplemente fuéramos un recurso de mano de obra y nada más. En el video de Another Brick in the Wall de Pink Floyd se puede evidenciar fácilmente este proceso. Me voy a adelantar un poco al video en el que los estudiantes literalmente están en su espacio de clase, pero no se está utilizando el recurso que ellos pueden brindar. Se está viendo que el maestro es quien les da absolutamente todo, como si el sistema fuera el que manejara y manipulara toda la información y ellos simplemente fueran unos receptáculos que necesiten ser llenados con la información y última palabra sabia del maestro, eh, que se vuelve voz última y verdadera en todo caso, y los estudiantes pierden esa capacidad de describir, de analizar. Pink Floyd hace una crítica bastante fuerte al sistema en el que dice que los niños no necesitan educación, no necesitan métodos falsos de control, porque a veces el paradigma de la educación nos lleva a eso, que los estudiantes tenían que estar quietos mirando al frente, tenían que estar en silencio escuchando todo lo que estaba diciendo el profesor, quien tenía la autoridad y podía en muchos casos abusar de ella y pasar por encima de la dignidad de los estudiantes. Eh, Pink Floyd dice, dejen los niños libres, dejen los niños solos. Y a veces son ejercicios interesantes en los que socialmente decimos qué pasaría si los niños son ellos mismos los que van al conocimiento. Teorías constructivistas, con teorías un poco más contemporáneas en las que son los niños los que elaboran sus propios conocimientos. Eh, Obviamente son otro ladrillo en la pared, es una crítica fuerte porque los convertimos en mano de obra, no los convertimos en entes pensantes. Entonces, obviamente puede versar todo esto en una revolución, no queriendo decir que sea necesaria, sino que eh, ese sistema no serviría si seguimos repitiendo ese mismo ideal. ¿A qué llegamos entonces? A la creación del Internet. Entonces, la historia del Internet, no me salió la imagen, podemos versarla solamente con la historia de los computadores, cómo han ido evolucionando rápidamente de espacios de salas completas a dispositivos que caben en la mano y que sirven para infinidad de tareas. Ese cambio también a partir de la revolución industrial fue muy bueno porque le ayudó a sintetizar y a resolver muchísimas dificultades que tenía el hombre, y le permitió avanzar muchísimo. Tanto que ahora las comunicaciones versan sobre modelos en Internet, modelos en línea. Pierre Levy hace toda una teoría muy fuerte sobre eh, la, el impacto cultural, el cambio cultural que se da hacia la luz de la digitalización. Ya no solamente estamos hablando de una educación que está sobre el papel, sobre lo que yo escribo, sino sobre la información que yo encuentro en la web, los recursos multimedia que pueden estar disponibles para todos. Entonces,
Los nómadas digitales, voy a tomarme el atrevimiento de leer la cita. La multiplicación contemporánea de los espacios hace de nosotros un nuevo tipo de nómadas. En lugar de seguir líneas errantes y migratorias dentro de una extensión dada, saltamos de una red a otra, de un sistema de proximidad al siguiente. Los espacios se metamorfosean y bifurcan bajo nuestros pies, formándonos a la heterogeneidad, forzándonos a la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solamente vamos a seguir, no sé, la linealidad del papel, la lectura fija en un solo libro. Estamos acostumbrados a la cantidad de información. Voy a hacer un recorrido rápido por las diferentes páginas que en este momento tengo abiertas. Tengo el del campus de la universidad, la de la presentación, eh, el recurso de los nómadas digitales, cambios de paradigmas, nómadas digitales, esos son videos y demás. Y la escuela de Sócrates, que ya vamos a hacer el énfasis en ello. Entonces hubo un cambio de paradigma totalmente grande. Los estudiantes son los que van al conocimiento, los niños son los que buscan el conocimiento está dado ahí. Las páginas web suben constantemente a la red, se suben constantemente a la red, tienen muchísima información. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos hasta la fuente, vamos hasta las diferentes páginas web, tomamos la información y la articulamos. Ese es el pensamiento que nos estaba plasmando Pierre Levy para los cambios de paradigma y los nómadas digitales. ¿Qué nos lleva a esto? A la didáctica. Es necesario el cambio de didáctica. Por ejemplo, y traigo acotación a la escuela de Platón, en la que ellos no aprendían como los métodos tradicionales, es decir, la exposición de hoy arranca en el medioevo, pero es que Sócrates y Platón y los filósofos ya estaban desde 4 o 5 siglos antes de Cristo, ya estaban elaborando diferentes teorías. ¿Cómo hacían ellos? Se reunían en diferentes espacios a dialogar. Todo se daba por medio del diálogo. Planteaban un tema, empezaban a expresar sus diferentes ideas y los iban articulando unos con otros. Es como si en nuestros salones de clase pusiéramos un trabajo para parejas y grupos y que entre ellos elaboraran diferentes teorías. Yo sé que de la noche a la mañana no van a realizar un proceso completo, pero por lo menos se podrían dar unos avances bastante interesantes. Con la apertura del Internet aún más, porque no necesitan tener el conocimiento preestablecido, pero sí pueden ir a él para tomar información y retroalimentarla. Eso es lo que hace la didáctica, eso es lo que nos permitiría este sistema que estamos manejando. El uso de los celulares, el uso de los portátiles, el uso de diferentes recursos propios de la web entera. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda a utilizar ese conocimiento y lo articule con los saberes que puede tener. No solamente en un proceso memorístico en el que tiene que tomar todos los datos y conceptos, meterlos en su cabeza y tenerlos ahí para cuando en el momento en el que los vuelva a necesitar, ir y tomar uno u otro y expresarlo. No, tener el conocimiento, saber en qué consiste y poder interpretarlo de diferentes formas, tal y como se venía dando a lo largo de la historia, para crear más conocimiento. Si cada uno interviene en ese proceso, podemos crear más conocimiento. Entonces la invitación es esa, en este caso para mis compañeros maestros, docentes, y es que podamos cambiar el paradigma, no solamente suponer que la verdad última es la que nosotros tenemos. Hay muchos ejercicios, estoy buscando en este momento, no salió el que yo quería, para, para que los estudiantes aprendan. El ejercicio es de Ardora, en el cual los estudiantes pueden reforzar, que lo tengo, los estudiantes pueden reforzar los conocimientos que van adquiriendo, no solamente el memorizarlos de una forma excesiva, una forma cerrada, sino que puedan utilizarlos para hacer algo adicional. Entonces hay recursos tipo, para los que manejamos aulas virtuales tenemos tipo Score, el damero, las sopas de letras, los crucigramas, son diferentes ejercicios que le permitirían dinamizar una clase y lograr hacer nuevos cambios, no solamente de una educación enfocada al hacer o una educación enfocada al memorizar, sino una educación enfocada más al crear nuevos espacios. Somos de la época digital y como tal tenemos que crear conocimientos digitales y saber utilizar los recursos que tenemos. Entonces esto fue una rápida invitación, espero los comentarios y quedo muy atento pues para seguir alimentando. La gracia de este video es que no quede la información aquí, sino que la podamos transmitir a muchos más para que esos comentarios nos alimenten, podamos mejorar y sobre todo sigamos creando conocimiento. Muchas gracias.